Amada familia, buenos días. Que tengas una gran semana, es el deseo de parte de nosotros, desde Ministerio Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estamos alcanzando a muchos hogares y muchas familias. Entendemos eso, los bendecimos en esta mañana de una nueva semana, casi empezando la mitad del mes de octubre. Y celebramos la posibilidad que nos da el Padre Eterno en compartir con ustedes su palabra, su mensaje, la portadora de paz y de seguridad, de identidad, de vida, a todos los que la reciban y la atesoren para sí. En esta hermosa mañana vamos a compartir su palabra, vamos a reconocerlo a Él, vamos a alumbrar nuestro día. Hoy es el primer día de la semana y conforme está escrito en la creación, el primer día Dios prendió la luz, Él trajo la luz. Y que sea esta palabra entonces portadora de luz, y esa luz trae seguridad. Cuando vos encendés la luz en cualquier ambiente, estás seguro de dónde vas a caminar, estás seguro de dónde vas a ir a buscar, estás seguro de que si hay una silla donde podés sentarte y si hay una cama donde acostarte. La luz trae seguridad y esperamos que esta palabra hoy traiga a tu vida la seguridad de parte de Dios. Si entendés que sos creado por Dios, fuiste traído a la tierra por voluntad de Dios, más allá del acto sexual que provocó la gestación de la vida. Si entendés esto y crees esto, y es posible que hoy puedas hasta asegurar tu identidad pensando en quién sos, porque lo que tiene que ver esta palabra hoy es quién sos. No hay peor daño al corazón de nuestra vida, que es la mente, que no saber verdaderamente la identidad que tenemos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Las realidades y las personas de turno que van afectando nuestra vida desde nuestra gestación hasta pasando por nuestros lugares de educación, los centros educativos, los centros laborales, los lugares donde uno trabaja, donde se desarrolla profesionalmente y hasta con quien contrae y arma familia. Todo eso afecta nuestra identidad. Todo eso va potenciándola o corrompiéndola. Y el paso del tiempo nos ha ido alejando de la verdadera identidad. Es lo que pudimos apreciar con mi amada esposa, y de distintas formas hemos ido transmitiendo o tratando de llevar la seguridad de la palabra de Dios al corazón de aquellos que buscan amar a Dios. Y no hay mejor forma de amar a Dios que tratar de conocerlo a Él, pero conocerlo a Él es primero conocerse a uno mismo, porque si uno se conoce más, puede saber cuánto más puede darle a Dios, y eso va a permitir que Dios se revele más a nuestra vida. Y en esa intimidad es como ese noviazgo. En el noviazgo, en la primera cita, todo es bonito, nos decimos todo, nos contamos todo, es más, hay más coincidencias que diferencias, pero después de empezar a caminar juntos con esa persona que se constituye o forma el noviazgo con vos, con uno, empezamos a conocernos más en profundidad, y eso va a provocar o más amor o más planteos. Y es ahí donde nos vamos conociendo y vamos conociendo qué es lo que vamos necesitando para nuestra vida, qué es lo que va a complementarnos y qué nos va a ayudar a ser mejores personas. Vamos a bendecir esta reunión con una oración, pidiéndole al Padre que se nos revele, su Espíritu de verdad nos guíe, nos ayude y esté con nosotros. Amado Padre, bendito Dios, te adoramos y te damos gracias. Conforme está escrito, tú nos hiciste a tu imagen, conforme a tu semejanza, y nos diste autoridad y gobierno sobre esta tierra. Ese fue el pacto en el origen con nosotros, la humanidad. Bendito Padre, el paso del tiempo, el paso de generaciones y el efecto del pecado sobre nuestras vidas
nos ha apartado de vos, nos ha apartado de hasta nosotros mismos, de cómo tendríamos que ser. Ayúdanos hoy, pues, a traer luz a nuestro entendimiento, seguridad a nuestro corazón, fe a nuestra vida para andar según tu palabra y recuperar la identidad perdida, fortalecer la identidad conocida y asegurar los propósitos tuyos en nosotros y a través de nosotros para que nosotros seamos de bendición donde andemos. Amado Padre, tu pueblo se ha reunido, tu pueblo ha dispuesto su oído a los cielos y ha cerrado toda forma de conocimiento a la tierra para que no seamos molestados, sino que tengamos una intimidad en esta mañana. Entonces, pues, todo espíritu de duda, de confusión, de inseguridad, de condenación o de subestimación sea paralizado, sea echado fuera y solo tu espíritu, el espíritu de verdad, reúna a tu pueblo, lo convoque y le traiga certeza a su corazón de su verdadera identidad. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor Salvador. Amén, amén y amén. Amado del Padre, qué bueno que es poder estar compartiendo en esta mañana la palabra, empezar esta semana nueva, encendiendo la luz en nuestro corazón, alumbrando nuestro entendimiento, y que esto te permita a vos reflexionar, porque esta palabra, espero, como ha hecho conmigo, confronte nuestra identidad. Quiero que vamos a leer la Escritura, ¿sí? Y vamos a tratar esto de la identidad. Mientras compartíamos con mi esposa el estudio con el pueblo de Ministerio Fiel, estoy seguro que esta pregunta, como se ha puesto de manifiesto, ha surgido. A medida que vamos aprendiendo más, nos vamos dando cuenta que ya no somos parte de una religión, cualquiera que sea. No somos católicos, ya no nos identificamos como evangélicos, ya no somos mormones, nunca lo fuimos, no somos testigos de Jehová. La pregunta es ¿qué somos? Empezamos a introducirnos en un mundo de preguntas, y esas preguntas vienen simplemente por una razón, porque nunca supimos quiénes éramos, nunca supimos verdaderamente quiénes éramos. Una palabra nos convencía, una palabra nos traía seguridad al corazón, y de repente tomamos ese traje, ese uniforme, nos vestíamos con ese uniforme, como si fuese un empleo. Nos ponemos el uniforme. Yo hoy trabajo en una empresa que me da un uniforme, pero antes trabajé en otra que me daba otro uniforme, y mientras estamos ahí, estamos cómodos y estamos seguros, creemos que está bien así. Pero la pregunta es ¿quiénes somos? No es una pregunta que le tenemos que responder al mundo, porque el mundo siempre te va a poner en duda la identidad. La primera pregunta que le hizo Satanás en el desierto a Jesús fue: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que atacó Satanás es la identidad de nuestro Mesías, del Señor, de Yeshua. Lo primero que le preguntó es si eres hijo de Dios. Si tu identidad es hijo de Dios, bueno, hace algo, probalo, mostralo. Y esa pregunta es la que hacen las personas cuando vos le querés decir: ¿conoces a Dios? ¿Conoces al Señor? ¿Tenés temor de Él? ¿Y vos de qué religión sos? Es la primera pregunta que te hace la gente. ¿Y vos cuál es tu fe? Es la misma pregunta que hizo Satanás, disfrazada, en la boca de personas confundidas. Y esas personas, cuando vos empezás a charlar y a preguntarle qué creen ellos, de dónde vienen ellos, qué están haciendo ellos, te vas a encontrar con que golpearon una puerta y entraron en una congregación y se sintieron contenidos, contentos, felices, se emocionaron, les gustaron las canciones, hasta que la palabra que se predicaba no coincidía con la vida de los predicadores, y fueron lastimados. No fueron educados, no fueron enseñados, y se fueron y golpearon otra puerta de otra congregación, y así fueron trasplantándose.
Y te quiero decir algo, las plantas que se trasplantan nunca llegan a dar buen fruto y muchas directamente no dan fruto y eso es antibíblico, eso es contra Dios, eso es afectar la esencia de Dios, porque Dios siempre da fruto, en Dios siempre hay fruto, en Dios siempre hay bendición. Y la pregunta es, ¿quién soy? En realidad no es la que le debemos responder a las personas. O mejor dicho, para responder quién soy a las personas, primero tengo que preguntármela yo, a mí mismo. Pero bueno, vamos a leer y vamos a tomar una identidad y vamos a salir con una verdad, una seguridad en el corazón. El libro de Éxodo en el capítulo 1 empieza a tratar este tema de identidad y vamos a llegar a la pregunta que muchas veces somos metidos en esa batalla de preguntas y respuestas. El libro de Éxodo capítulo 1 habla de cómo los hijos de Israel o qué familias entraron a la tierra después que José, el hijo de Israel, los lleva y les hace dar al faraón un lugar, una tierra fértil, una tierra buena donde desarrollarse. 10 tribus entraron allí, ¿sí?, de la mano de Jacob, y en el mismo lugar ya estaba José con sus 2 hijos, Manasés e Efraín. Ellos iban a completar las 12 tribus de Israel. Y la escritura dice que en el versículo 7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Éxodo capítulo 1, verso 7. Se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La tierra de Egipto tenía más población hebrea que egipcia. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjense que era tan clara la identidad de ellos que los egipcios no tenían dudas en decir: estos son hijos de Israel. Y estaban viendo que es mayor y más fuerte que nosotros. No solo había cantidad, sino había calidad. El faraón lo que temía es que si ellos se rebelaban, el faraón iba a perder el dominio. Dice: ahora pues seamos sabios, mire el plan, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Lo que acabo de decirles es lo que acabo de leer. El temor de Faraón. Entonces pusieron comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estas ciudades eran fortalezas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían una identidad tan fuerte, tan prominente, que no había con qué darles. Esto está diciendo el versículo. No había con qué darles. ¿Sos hijo de Dios? Aunque te den, nunca va a haber con qué pararte. Aunque te ataquen, no va a haber con qué detenerte, porque está escrito: para los que son hijos, para los que sirven, ninguna arma forjada ha sido creada ni se va a crear que se levante contra los hijos de Dios, y no habrá palabra de maldición que pueda afectarte. Cuando estás en Dios, cuando cumplís a Dios, cuando amás verdaderamente a Dios y guardás sus mandamientos, no hay con qué darte. No hay nada que pueda detenerte, no hay nada que impida que Dios se te revele y sea esa sociedad poderosa. Dios en vos. Y vamos a llegar a ese punto. Pero Dios en vos es una sociedad indestructible y esa es la verdadera identidad. Aquí vemos que los hijos de Israel
sabían por transmisión de la palabra y porque guardaban la ley escrita que Dios estaba con ellos a pesar de la realidad. Versículo 13, los hijos hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Les hicieron hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual le obligaban con rigor. Y escucha acá, el rey, el faraón, encontró la manera de interrumpir esa vitalidad, esa fuerza y esa multiplicación. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué es lo que está diciendo? Y esta palabra es muy poderosa. El mundo, Faraón, lo que estaba tratando de decir es: dejen las mujeres con vida para que ellas se mezclen con los egipcios varones, porque los hebreos varones tienen una simiente tan fuerte, tan clara en identidad, tan poderosa, que lo que hacía era multiplicarse y darle calidad a su descendencia. Lo que Faraón quería hacer era romper la identidad de los hebreos. Era romper la identidad de los hebreos. Lo intentó primero con las parteras, pero las parteras no hicieron caso. Preservaron la vida, y una de esas vidas fue la de el hombre que se iba a convertir en el salvador de esa tierra, Moisés, uno de los primeros enviados, uno de los Mesías enviados a rescatar al pueblo. Es una tipología del verdadero Mesías, de nuestro Salvador Yeshua. Pero lo que estaba haciendo el faraón, representante del mundo, era limitar el desarrollo de la identidad, porque él, matando hombres, la simiente de nosotros, la simiente de hombre, no iba a poder llegar a la vasija que es la mujer. La mujer no da la identidad la da el hombre, la identidad la dio Adán en el huerto, la identidad la dio Adán a los animales, y a cada animal le puso un nombre conforme a las características de ese animal. Y Dios descubrió que no encontraba la característica adecuada para Adán, por lo tanto dice que no halló ayuda idónea. Por eso después construyó o fabricó de Adán, de la costilla, a la mujer, y recién cuando le presentó a la mujer, Dios le presentó a la mujer, Adán dijo: esta es varona, esta ha sido tomada de mí, ella es hueso de mis huesos, carne de mi sangre, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y ahora Adán le daba identidad a la mujer. El varón existe para transmitir identidad. El varón existe para transmitir identidad. Y el faraón descubrió la fórmula. Matando a los varones hebreos se terminaba la identidad hebrea. Y iba a predominar, si hubiera mezcla, si hubiera mixtura de razas, iba a predominar la raza egipcia. Eso es lo que provoca este varón. Una de las personas preservadas fue Moisés, rescatada de las aguas, porque después de esto lo que hace Faraón es, viendo el fracaso con las dos parteras, si usted lee más adelante, no quiero andar en esto, simplemente lo que hace Faraón es poner alguaciles, personas que estuvieran al lado de los partos de las mujeres egipcias, y al momento de nacer, si era una niña se preservaba, pero si era varón eran arrojados al agua, eran muertos a través del agua. Y uno de esos varones, como decía, fue Moisés, rescatado de las aguas, eso significa Moisés, y él cae en manos de palacio, de una de las princesas de palacio, y ella lo va a cuidar. Es más, va a llamar a alguien de los hebreos para que la amamante, y es nada más y nada menos que su propia madre, Jocabed, quien la va
a cuidar y lo va a atender. Y Moisés creció, como creciste vos y yo, lejos de Dios y con una identidad faraónica, con una identidad egipcia, con una identidad limitada. Egipto en hebreo significa, se dice Mizraim, y Mizraim significa límites, límites. Y todos fuimos formados como Moisés, con límites, educados en las ciencias egipcias. Espero hayas podido tener la oportunidad de ir a la escuela, de haber cursado una carrera secundaria, algún título secundario. Y si llegaste a uno universitario, está bueno, pero a medida que creces en niveles de educación terrenal, es mucho más difícil crecer o aprender los niveles espirituales. Y no está mal porque es bueno desarrollarse aquí en la tierra. No estoy en contra de la educación y el profesionalismo en la tierra, pero sí estoy en contra de aquello que afecta al desarrollo. Cuando eso se vuelve de tropiezo al desarrollo espiritual, es un peligro porque nuestra identidad se aleja de nuestro verdadero origen. Y Moisés fue confrontado. Pasaron 40 años de vida egipcia, capacitado, formado en las armas, formado en la arquitectura, formado en la escritura, formado en la cultura egipcia en definitiva, y con una posición de gobierno porque estaba en palacio. Él era un príncipe en Egipto, tenía autoridad, tenía poder y tenía el favor de Faraón. Hasta que él puede descubrir que su origen, sus raíces no eran egipcias, sus raíces eran hebreas, y empezó a sufrir en su corazón, empezó a padecer las consecuencias de haber descubierto esto. Me pasó algo hermoso que no llegué a contarle a mi esposa. Hace 2 días viene alguien a donde yo trabajo a realizar un trámite, presenta su documento, y en el documento recuerdo que el apellido era Palomeque, y cuando yo controlo la identidad a través de las páginas que permiten verificar identidades en internet, me sale que es el mismo nombre con el mismo documento, pero apellido Díaz. Creo que era Díaz o González, no recuerdo, un apellido parecido. Y yo le pregunto, le digo, vos no sos este. No, me dice, usted encontró otro apellido, ¿verdad? Sí, le digo, acá dice Palomeque. De hecho, la madre que estaba junto con él, yo le conocía. Y yo le dije, le digo, Valeria, explíqueme qué pasa, porque no le puedo habilitar una operación porque tiene un apellido diferente, no coincide. Y el joven, muy contento, con una sonrisa, me dijo, es que mi papá me reconoció y ahora hice el cambio de apellido. Y automáticamente se me vino el mundo encima. Por un momento me tembló el mentón ahí mismo, porque me acordé de mi verdadero origen, de lo perdido que estaba en el Egipto, con limitaciones, con cuestionamientos, con inseguridades, siempre mirando a los líderes, pastores de turno, que enseñan una cosa y por ahí no viven lo que enseñan, en una posición injusta de mi parte, por supuesto, porque no soy quien para juzgar, eso ya lo había aprendido, pero en el ida y vuelta de nuestra vida van sucediendo estas cosas. Vamos buscando verdades, vamos buscando soluciones, buscamos en las cosas, buscamos en las situaciones salvar nuestra vida, y nuestra vida se salva sabiendo quién soy, sabiendo quién verdaderamente soy. Este Moisés tuvo que ser confrontado con su verdadera identidad. El capítulo 2 habla de ese descubrimiento. No vamos a ahondar en el capítulo 2, pero él tiene una confrontación y él termina actuando, y este es un error. Cuando yo descubro mi identidad, lo peor que puedo hacer es actuar por mi justicia propia. Y él es lo que hizo: mató a un soldado egipcio por estar maltratando a alguien de su pueblo, al pueblo hebreo al cual él pertenecía.
Y qué loco, para los que conocen la historia de Moisés, Moisés por cuenta propia mató a un soldado y tuvo que huir. Pero cuando Moisés se alió con Dios, todos los soldados fueron muertos y él ya no tuvo que huir. Que yo sea hijo de Dios no me da la autoridad para hacer lo que a mí me parece en el nombre de Dios, como hizo Moisés en el capítulo 2. Él mató a un soldado y fue acusado de asesinato y tuvo que huir al desierto, escaparse, 40 años perdido en el desierto. Pero cuando él se asocia con Dios, más adelante, lo van a ver en el capítulo 12 de Éxodo, van a ver que él, aliado con Dios, a través de Dios, él puede deshacer un ejército de jinetes a caballo y todo el ejército egipcio se terminó y ya no tuvo que ser perseguido más, ya no tuvo que huir más. Y eso es maravilloso y esta tiene que ser una lección. Los hijos de Dios no tenemos la libertad para hacer lo que nos parece, sí tenemos la libertad para hablar de quien nos ha rescatado, de quien nos ha salvado y quien nos hizo recuperar identidad. Cuando te pregunten quién sos, bueno, ahora vamos a responder quién sos. En el capítulo 3 aparece Moisés guardando en el desierto, en un lugar que no era su tierra, estaba en Madián, al servicio de un hombre que después le iba a proveer una esposa, su hija, pero era un hombre que no era su pueblo, pastoreando ovejas o ganado que no era de él, que no le pertenecía. Aquel príncipe, aquel hombre de poder, aquel hombre educado en la cultura egipcia, en la ciencia del mundo, con un sistema religioso de adoración a dioses, un dios para cada cosa había en aquel tiempo. Aquel hombre lleno de vigor, lleno de poder, con una identidad clara según él en aquel tiempo, así como estábamos vos y yo antes, ahora estaba en un desierto y nada le pertenecía, solo y apenas, porque creo que ni eso, las túnicas que tenían puestas seguramente se las había provisto quien se iba a convertir en su suegro. Y le tocaba pastorear y por causa de ese pastoreo en el desierto aparece una zarza ardiente donde se manifiesta la presencia de Dios. Y dice que estaba en el corazón de la zarza. Y esa zarza, la zarza tiene la particularidad, esto lo compartí con mi pueblo en el día de ayer, tiene la particularidad que sus espinas están hacia adentro. Usted puede meter la mano en la zarza que no se va a pinchar, pero cuando la va a sacar ya no hay seguridad de que salga. Las espinas están hacia adentro, a diferencia de un cactus que tiene las espinas hacia afuera, por ejemplo, para que se dé cuenta, usted al cactus no lo puede tocar. La zarza sí la podés tocar, pero cuando metés la mano entre los brazos, entre las ramas de la zarza, cuando vayas a sacarlo es muy probable que saques cortaduras, que pierdas sangre, que salga lastimada, que salga destrozada la mano. Lo que estaba diciéndole Dios a Moisés era que en ese momento él estaba sintiendo la aflicción, la opresión que leímos en el capítulo 1, haciéndoles ladrillos, amargándolos, oprimiéndolos. Él sentía y él se puso en el corazón de la zarza porque los espinos estaban apuntando hacia él. Y su pueblo, el pueblo original que él decidió escoger de todos los pueblos de la tierra, estaba sufriendo y necesitaba un Salvador, y Moisés había sido escogido para ello. Cuando vos saliste de Egipto, porque al final todos conocemos que el pueblo hebreo salió de Egipto, salió como saldría la mano tuya si la pusieras en la zarza, desangrada, destrozada, medio muerta, medio cansada de luchar por salir con vida de esa zarza. El pueblo hebreo estaba bien, tenía una tierra, tenía casas propias, tenían un lugar, pero estaban mal y no había forma de salir de esa esclavitud. No había forma de escapar de esa esclavitud. Y Moisés es llamado, y en capítulo 3 está ese llamamiento donde habla de esta zarza. Y cuando se le presenta, y ahí vamos a leer,
Dios le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y esto es lo más maravilloso. Tu padre, mi padre, Dios, se maneja por generaciones. Si las 3 generaciones son benditas, la cuarta es bendita también. Esa es la forma de manifestarse de Dios. Dios afecta generaciones. Así como hay un mandamiento que dice, es el segundo, dice, no te harás imágenes ni harás idolatría, porque yo visito la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación, es porque las generaciones fueron defectuosas. Así también Dios se presentó en 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, para hablarle a la 4ª generación, que era Moisés, que venía a ser el elegido, de rescatar a un pueblo numeroso que había crecido más que el pueblo egipcio. Y viene la charla de Moisés con él. Versículo 8 dice, he descendido para librarlos de mi mano, de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido. Delante de mí también he visto la opresión con que los hijos los oprimen. Y ahora viene el llamado, ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le hace una propuesta. Y fíjense cómo empieza el versículo. Dios dice, ven por tanto, ven, ven, ven. No le dice ve, no le dice anda, le dice ven. Lo que le está diciendo es, reconsidera tu identidad. Acordate que si viviste como egipcio, pero vos no sos egipcio. Acordate que vos no pertenecés a ellos. Sacate de la cabeza todo lo que culturalmente te metieron allí durante 40 años, porque yo necesito que vengas a la verdadera identidad. Así yo te puedo enviar como mensajero mío, porque vos vas a ser mi identidad. Moisés iba a ser llamado a identidad de Dios. Más adelante dice, tú serás para Faraón como yo, como Dios, y Aarón será tu boca. Así le dice. Esa identidad poderosa le dio Dios a Moisés, y eso es maravilloso. Leemos tan rápido la Escritura que a veces no tomamos dimensión de las cosas que soltó Dios sobre este varón, por ejemplo, como tantos otros. Moisés hace la pregunta que nosotros hacemos por todos lados y la pregunta que nos bombardean de afuera. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y Dios le había dicho, ven, sacate el uniforme de pueblo egipcio, sacate el uniforme de pueblo egipcio, sacate el libreto que hace cuentas, que hace cálculos, sacate el libreto que busca lógica en tu cabeza, que trata de entender para recién obedecer, que no obedece porque es Dios, sino que obedece porque entendió la orden de Dios, y eso es una locura. A Dios se le obedece porque Dios es Dios. A Dios no se le obedece porque se entendió la orden, porque las órdenes se entienden, el tema es que no se acatan, porque no entendemos todavía la identidad de Dios. Y mientras no entendamos la identidad de Dios sobre nosotros, ¿cómo vamos a entender quién somos nosotros si tenemos un corazón que dice la Escritura en Jeremías que es engañoso más que todas las cosas? Y este llamado de atención es para vos, es para mí, que empecemos a ver quiénes somos. Perdemos tanto tiempo pensando en los otros, pensando en por qué los otros no cambian, por qué mi esposo no cambia, por qué mi esposa no cambia, cuándo van a cambiar mis hijos, cuándo va a cambiar el gobierno, cuándo va a cambiar el patrón que tengo, cuándo van a cambiar los empleados que tengo, cuándo va a cambiar el sentido de la calle, cuándo van a poner semáforo de otro color. Nos pasamos cuestionando lo de afuera y no invertimos tiempo en mejorar lo de adentro. Y tenemos, con todo respeto, un poder de identidad en Dios
capaz de hacer lo mismo que hizo Moisés, rescatar a un pueblo esclavizado. Porque ahí afuera la gente está metida en el corazón de la zarza, con las espinas apuntándole, y a donde se mueve le duele, y a donde se mueve se lastima. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la soledad. Familias han quedado solas por estos aislamientos. Abuelos han quedado aislados. Ayer veía una nota donde una niña de nombre Bruna se volvió a encontrar en la pampa con sus familiares. Una niña con su papá y su mamá. Después de estos 7 meses de aislamiento. Pero ese es un aislamiento físico. Pero lo que produce en nuestra mente ese aislamiento físico, y en esas mentes, esas personas que no tienen a Dios por Padre, que todavía no tienen identidad, que solo se guían por lo que dice el DNI, que tienen un apellido, un nombre, y cuando empiezan a mirar para atrás no quieren a veces ni hablar de su papá o su mamá porque no fueron el modelo que ellos esperaban. Hay una sociedad por restaurar, y Moisés tiene su espíritu hoy dando vueltas. Yo siento eso, y es tiempo que nosotros lo adoptemos o tomemos esta verdad. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? Y estamos cuestionándonos, estamos tratando todavía de victimizar nuestro ego, porque esa pregunta tiene eso, una victimización del ego. ¿Quién soy yo? ¿Qué hay en mí? Y la pregunta nunca fue respondida de parte de Dios. El versículo 12 le dice Dios: ve porque yo estaré contigo. Lo que está diciendo Dios es: no va a ser Moisés. No es lo que hay en vos. Es lo que soy yo en vos. Dios le dijo: ve porque yo estaré contigo. El yo de Dios no tiene comparación. Cuando yo empiezo a decir yo, lo que estoy haciendo es subiéndome una escalerita que se está sentando al lado de Dios, y eso es blasfemar contra Dios. Es demoníaco, porque eso hizo Satanás, eso hizo Lucifer. Yo subiré al trono de Dios y me sentaré en ese lugar. Cuando tu ego se para en quién soy yo puedo, con carita de perro mojado, con carita de víctima, sacamos a relucir nuestro yo. Porque esperamos la alabanza de los labios de personas que nos rodean, y eso es una estupidez humana. Eso es una estupidez humana. La Escritura dice: no te alaben tus propios labios, que sean los de Dios que te reconozcan. Y eso hace mal, eso no hace bien a Dios. Dios necesita que tu obra y mi obra sean de tal bondad y justicia que la gente diga: gracias al Dios de Abraham, Jacob e Isaac, que envió a este hombre, que envió a esta mujer a sacarme de la zarza, de la limitación, del dolor, de la pena, de la inseguridad. Cuando Moisés vuelve a preguntar, en el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y esto lo compartí una vez, y hoy lo hago con mayor seguridad y certeza. Yo vengo como Moisés a ustedes y les digo: yo soy, me envió a ustedes. Quizás ustedes me dirán, es una de las más altas probabilidades: ¿vos te enviaste a vos mismo? No, yo soy, me envió a ustedes. Moisés sabía que el Dios lo había enviado, pero el Dios le dijo cómo presentarse, le dijo: yo soy, voy a ustedes. No, lo que estás haciendo vos es presentarte. Vos decís: yo soy, te estás autoenviando. ¿Quién sos vos para que creamos en vos? No, momento, Dios me dijo que me presente y venga y les diga que yo soy, me envió a ustedes. Lo que Moisés no podía entender, porque todavía estaba en Egipto con su cabeza, es que Dios le estaba diciendo: lo que está en vos soy yo.
Y cuando yo estoy en vos, dice Dios, es imposible que seas destruido, que seas detenido, que seas paralizado. Lo que nos convertimos es en un puente entre Dios y su pueblo. Ese pueblo que está dando vueltas allá afuera sin saber cuál es su verdad, que se acostumbró a ser lastimado por la zarza y aparentemente está cómodo, que no quiere a veces cambiar porque tiene miedo que le vaya peor, pero todavía necesita que los hijos de Dios manifiesten su poder. Vos y yo somos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice que no nos ha dado Dios un espíritu para que sigamos en esclavitud, sino que por el Espíritu seamos adoptados como hijos de Dios. Somos la adopción de Dios. Somos hijos adoptados y tenemos ese apellido en Dios. El gran yo soy me envió a la ciudad de Río Cuarto. El gran yo soy me envió a través de esta pantalla a ese hogar, a esos hogares. No importa la geografía, no importa el lugar. El gran yo soy me envió para decirles que hay un respaldo, hay una garantía de salir de esa zarza, de esa opresión, de ese duro tratamiento. La Escritura dice en la segunda carta de Corintios capítulo 5 que Dios estableció la paz a través de Yeshua con su sacrificio, derribando el muro que separaba a Dios del hombre. Pagó con su causa la redención y ahora nos consolidó como embajadores, como puentes, como sacerdotes, como hombres que llevan lo que hay en el cielo a la tierra, la identidad de Dios. La identidad de Dios, ese es quien soy yo. Cuando te pregunten qué va a ser, vos decís, bueno, pero ¿y qué pasa? Cuando me pregunten, yo soy hijo de Dios, enviado de Dios a traer salvación, a mostrar la salvación. Tengo raíces entre los hebreos, de allí vengo, porque si no, no hubiese podido escuchar el llamado de Dios. No pertenezco a una religión cristiana, no pertenezco a una católica, a una evangélica, no pertenezco a una religión. Mi estilo de vida está basado en la palabra de Dios, porque los hijos de Dios hacen como Dios dice. No hay secretos, hay práctica, no hay cuestionamientos, hay obediencia. Amados del Padre, es tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten, no con la libertad de creer que podemos hacer lo que queremos, sino haciendo que la ley de Dios sea explicada, enseñada, y quien quiera oír, oiga y adopte un estilo de vida de salvación. Porque ahora no hay otro que vos y que yo para hacerlo. No hay más. Quien tenía que venir ya vino, ya hizo la obra, ya cumplió y nos ha encomendado a nosotros ese ministerio de reconciliación para que Dios, como en este tiempo envió a Moisés, hoy te envía a vos y a mí. No para que cuestionemos a Dios y le digamos ¿quién soy yo? Simplemente para que vayamos y estemos seguros que cuando nosotros llevamos el ministerio de reconciliación, cuando nos encontremos con alguien, le podamos decir, el gran yo soy me envió a tu vida para traer shalom, para traer paz, para traer identidad. Amados del Padre, mi oración en cada comienzo de semana, como un día como hoy, es llamar a aquellos perdidos, a aquellos que perdieron de vista su verdadera identidad, que forman parte de las raíces del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Todas las tribus que están al comienzo del capítulo 1 que recién empezamos a leer, a esas tribus llamo para que Dios me permita en su misericordia presentarme delante de ellas, encontrarlas en mi caminar durante mi andar en la vida cotidiana y poder decirles que ellos son parte del pueblo, que
si tienen un instante, si ellos son parte del pueblo, sus oídos van a ser abiertos y van a escuchar, y van a escuchar, y van a recibir y le podrán dar la gloria y honra al Padre que los volvió a su redil, a su redil. No a mí, no a ninguno de nosotros. La gloria es para el Padre, la alabanza es para el Padre. Amados, que tengan una excelente semana, que sean la bendición para la tierra, que sean hombres y mujeres de bondad y de justicia, que llevan y trasladan el nombre del gran Yo Soy a los corazones de aquellos que quedaron atrapados en la zarza, que quedaron en los límites del Egipto sin poder saber cómo salir, buscando una respuesta, buscando una solución. Que encuentren en vos las palabras justas, adecuadas y a tiempo para que esos corazones lastimados se vuelvan corazones de carne, enseñados para que el Padre grabe su palabra y las escriba en sus corazones y su mente. Esta bendición que sea para ustedes, recíbanla, que sean prosperados en todos vuestros caminos, que sean la luz que la tierra necesita, que sean el olor fragante que las personas necesitan sentir. Hay un perfume de inseguridad, de muerte, pero donde estén ustedes traigan y renueven el ambiente y las personas se agraden de ustedes y las escuchen, porque cuando ustedes hablen, Dios pondrá sus palabras en su boca y ellos creerán. Los bendigo, tengan paz, tengan shalom, disfruten en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Buena semana, nos estamos hablando y viendo. Chao pueblo.